Se pueden sentar. Estábamos cantando. ¿Qué estábamos cantando? A ti me rindo. Hágase tu voluntad. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 6:10. Dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Voy a muéveme esto para el lado, mi amor, si me hace el favor. Ese en Mateo 6:10 es donde está el Padre Nuestro, ahí. Es donde está el Padre Nuestro. Y voy a volver a repetirlo. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, cuando nos enseñó a orar, dijo unas palabras maravillosas. Dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y estábamos cantando: Padre, que se haga tu voluntad, a ti me rindo. ¿Cuántos lo cantaron con conocimiento y entendimiento? Amén. Amén. Mire, le voy a decir algo. Si no lo cantó con conocimiento, usted está mintiendo. Porque le está diciendo: a ti me rindo. ¿Usted realmente se rindió al Señor? ¿Está dispuesto a rendirse? Cuando cantamos con conocimiento. Pero hoy quiero hablarte de lo que es vivir en la voluntad de Dios. Yo creo que es la parte que todo cristiano nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, yo anoté aquí algunas preguntitas que yo me he hecho y sé que muchos se han hecho. ¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Será esto de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuántos no se han preguntado eso? Hoy estábamos hablando de los que estaban sirviendo y hablábamos, ¿verdad?, lo que es servir. Que el servicio no es otra cosa que usted va a tratar de agradar a Dios. Es que usted nació para servir. Y es un estilo de vida del cristiano. El que no sirve no está en la posición de hijo, porque los hijos servimos. ¿Y por qué servimos? Servimos en respuesta a reconocer lo que Dios es en nuestras vidas. Nuestra mayor adoración es cuando servimos. Y hoy quiero hablarte de lo que es vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la voluntad de Dios? Amén. Vivir en la voluntad de Dios debe ser el estilo de vida de un cristiano. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos? No, y te he escuchado esto y yo misma lo he dicho. Es que estoy esperando que Dios me hable. Estoy esperando conocer la voluntad de Dios. Estoy esperando ver qué es lo que Dios quiere que haga en este tiempo. ¿Qué decisión es la que debo tomar? Y Dios ya estableció su voluntad de lo que quiere que tú hagas. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos una respuesta y estamos, ¿y qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Qué llega a nuestras vidas? Llega la confusión, la duda, la incertidumbre. Puede ser, amados, hasta drenante. Pensar, ¿y qué pasa? No nos movemos, nos paralizamos porque estamos esperando saber cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿te has preguntado lo que es la voluntad de Dios? Hoy quiero hablarte de lo que es la voluntad de Dios, para que de hoy en adelante tu estilo de vida tú puedas vivir sin caer en ese ciclo que es drenante. Lo voy a volver a decir, es drenante. ¿Y por qué es drenante? Porque viene la duda, la confusión, la angustia. Usted puede amar a Dios, y hay montones de cristianos que vivieron toda su vida amando a Dios, queriendo agradar a Dios, queriendo vivir en la voluntad de Dios, pero vivieron inseguros de saber si estaban viviendo la voluntad de Dios. Y no vivieron la plenitud de gozo. Una vida que no está en la voluntad de Dios es una vida que vive sin gozo, vive sin dirección clara, vive en inseguridad, y no fuimos llamados a eso. Y quiero hablarte porque Jesucristo mismo, en toda la palabra, vamos a ver en el Antiguo Testamento, donde Dios todo el tiempo está revelando cuál es su voluntad. Y vimos que Jesucristo mismo nos vino a revelar cuál era la voluntad de Dios. E inclusive cuando Él estaba en el desierto, digo: Padre, ya yo no aguanto más esto, pero que se haga tu voluntad. En el Padre Nuestro incluyó que se haga tu voluntad. ¿Aquí dónde? En la tierra. ¿En la tierra en qué sitio? En tu vida. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida, así como se hace en el cielo. El Señor desea revelarte, y esto es lo primero que quiero decirte: el Señor desea revelarte cuál es su voluntad.
¿Sabe por qué desea revelártelo? La semana pasada el pastor hablaba de ese amor de Dios a nuestras vidas, ese amor que no lo podemos entender, un amor eterno, que no tiene principio, no tiene fin, que probablemente cognitivamente se nos hace difícil entender, porque en este mundo natural todo tiene un comienzo, todo tiene un fin, y tal vez se te hace difícil entender que Dios te ama desde antes de haberte formado, que Dios te ama antes de que pecara, Dios te ama después que peca, Dios te sigue amando, y que Él no puede dejar de amarte porque esa es su esencia. Él no puede dejar de ser Dios, y su esencia es amor. Y como Él te ama tanto, Él desea que tú puedas vivir en su voluntad. Fuimos creados, y yo quiero que por un momento dado tú me sigas conmigo y te hagas la película conmigo. Desde que Dios creó el mundo, Él tenía un plan, y ese plan se llama voluntad. ¿Cómo definimos la palabra voluntad? Le voy a decir, en el griego, la palabra voluntad significa deseo, intención, plan y determinación. Dios tenía un plan para todo. Dios tiene un deseo que se cumpla su plan en la vida de cada uno de nosotros. Eso es la voluntad. Ahora tienes una definición. La voluntad de Dios es que se cumpla el plan de Él en nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos cuál es el plan de Él en nuestras vidas? Te lo voy a decir bien sencillo. Cuando estaba en Génesis, en el 1 y 2, fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Cuál era la voluntad de Dios? El deseo de Dios. Que la humanidad viviera como con Él y fuéramos uno con Él. ¿Qué pasó con el pecado? Hubo una separación. ¿Y cuál fue el plan de Dios? La intención de Dios, el deseo de Dios. Restaurar a que volviéramos a ser uno en Él, como enseñamos en la enseñanza, que somos uno en Cristo cuando usted acepta a Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Miren, para que se lo traje fluorescente para que se le quede y se lo lleve en la memoria. Cuando usted aceptó a Cristo, su vieja criatura quedó atrás. Usted ahora tiene una nueva criatura, ¿verdad? Usted es uno en Cristo. Usted es templo, como que estábamos cantando. Usted es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya yo no me veo igual, ¿verdad? Que ahorita cuando me entré aquí, ahora estoy que bright. Soy luz acá arriba. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que a través de ti tú puedas expresar la nueva vida que habita en ti. Esa es la voluntad de Dios. Que por medio de ti el mundo pueda conocer a Jesús, que tú puedas vivir a Jesús, que tú puedas vivir esa nueva vida que eres uno con Cristo, tú la puedas vivir. ¿Y cómo logramos eso? ¿Por qué no logramos a veces conocer cuál es la voluntad de Dios? Ese deseo de Dios que tú vivas la relación con Cristo. Lo voy a volver a repetir, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que tú puedas expresar esa nueva vida que Él te ha dado por amor. Él te dio una nueva vida. Y en esa nueva vida es que tú seas uno en Cristo. Pero para nosotros poder ser uno en Cristo, ¿qué tiene que pasar? Hay un yo, hay una voluntad que tiene que morir. Y en la medida que tu yo y tu voluntad va muriendo, se va expresando la nueva vida en Jesús. ¿Me expliqué? El Señor anhela que tú lo puedas vivir. Y Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, en Lucas 22:42, nos los demostró. Cuando Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino que el plan de Dios se cumpla. Yo vine a esta tierra con un plan, con un propósito, Jesús estaba diciendo. ¿Usted cree que el deseo y la voluntad de Jesús era sufrir? No, Jesús no quería sufrir. Él no quería pasar por eso, y lo podemos deducir de sus palabras, que está diciendo, pero que no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Que no sea mi plan, sino el tuyo. La pregunta es, ¿qué plan estás siguiendo en tu vida?
El Señor desea que tú vivas el plan de Él, para lo que fuiste diseñado, para lo que fuiste planeado, para lo que te dio vida, para lo que Él envió a Jesús. Y si no estás viviendo el plan de Dios, te tengo noticia. Hay un plan maravilloso, que aunque no lo puedas entender, es mejor que el tuyo. Pero para poder entenderlo y conocer su voluntad, necesitamos rendirnos a nosotros. A mí me pasó muchas veces, yo le cuento a modo de testimonio, muchas veces yo podía orar y yo decía, Señor, muéstrame tu voluntad, no quiero moverme si no es en tu voluntad, quiero hacer, ¿cuánto no hemos hecho esta oración? Quiero hacer tu voluntad, quiero que tu plan se cumpla, no quiero dañarlo, pero no veíamos y sentíamos hasta que Dios no nos estaba hablando. Yo sentía que hasta que Dios no me estaba hablando y que muchas veces oraba y oraba y oraba y yo me imagino al Señor mirándome y diciendo, pero ya te revelé cuál es mi voluntad. Mi voluntad es que te rindas, que cada una de esas áreas en tu vida que no has rendido, áreas de tu carácter, relaciones, pensamientos, estructuras mentales, me las rindas. En tu fuerza no vas a poder, pero ya yo te habilité, porque dentro de ti puse mi espíritu y lo vas a poder vivir. Pero necesitas permitir que Él se manifieste a través de ti. Y Él se manifiesta cuando nosotros nos rendimos. Y muchas veces tenemos unos enemigos que te quiero mencionar. Tenemos enemigos de conocer cuál es la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. ¿Qué nos impide vivir la voluntad de Dios? Mire, lo primero es que somos egoístas. Y lo más profundo de tu corazón, si te tomas un tiempito, puedes meditar, es que toda la vida he soñado con lograr esto. Es que yo anhelo esto. Es que a mí me va a hacer feliz si yo alcanzo esto. ¿Soy la única que hago esas cosas? Nuestra naturaleza humana nos lleva a ser egoístas. Y nos lleva a planificar. Nos lleva, ¿por qué? Porque antes de Cristo todos teníamos una vida. Todos teníamos planes, ¿verdad que sí? Y cuando llegamos a Cristo, como hablaba el pastor, usted llegó a un nuevo reino. Ahora usted, eso de que hago lo que me da la gana, pues mire, no, ya no existe. Cuando usted decidió seguir a Dios y decir, ahora yo tengo un papá que me ama, un papá que me pensó, un papá que me soñó, un papá que pagó un precio para darle una nueva vida, esa nueva vida que usted vive con el chaleco, que ahora, porque la palabra dice que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Pero te has puesto a pensar cómo era tu vida y cuando realmente estabas muerto en delitos y pecados. Y Él te dio vida, pero dice que vino a dar vida en abundancia, que vino a dar vida y vida en abundancia. Si vino a darte vida, Él no te vino simplemente a dar vida sin un propósito. En tu vida hay un propósito. Y el primer propósito es que puedas expresar que tú eres un hijo y una hija de Dios. Cómo se ve el mundo, cómo el mundo puede ver, cómo tú puedes vivir y experimentar todo lo que tú tienes y te pertenece como hija o como hijo, va a depender de tu nivel de rendición. De cómo cogemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo y lo decidimos enterrar. Decidimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No son mis planes, sino los tuyos. La voluntad de Dios no es un misterio oculto y quisiera que todos se lo lleven hoy. La voluntad de Dios no está oculta. La voluntad de Dios es un camino que se revela, pero Dios lo revela a aquellos que lo buscan y que lo anhelan. Porque puede que yo le diga, yo me imaginaba esto. Bueno, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha mostrado, mira, este es el camino que tienes que seguir? Y no estamos dispuestos a rendir, no estamos dispuestos a sacrificar, no estamos dispuestos a obedecer. Si no estamos dispuestos a rendir y obedecer, el Señor no te va a mostrar. Él conoce tu corazón más de lo que nosotros lo conocemos. Por eso cuando Dios encuentra, dice la palabra, un corazón rendido y humillado delante de Él, Él manifiesta su gloria. Él te va a revelar cuáles son los planes. Él te va a revelar dónde debes caminar. Él te va a revelar cuáles son los planes específicos para cada uno de ustedes. Pero el plan general, la voluntad de Dios, es que podamos manifestar que somos sus hijos.
que esa nueva vida que está habitando en ti pueda ser expresada. ¿Cómo se expresa? Pastor, ¿y cómo se expresa? Lo primero que se va a expresar es amor, paciencia. Los frutos del Espíritu van a comenzar a salir. Gozo en medio de cualquier situación, por dolorosa que sea, puedes vivir en gozo, puedes vivir en paz, porque estás permitiendo que Él se manifieste a través de tu vida. ¿Y cómo lo alcanzamos? ¿Cómo vivir y conocer su voluntad? El primero, le puse número, lo primero es en Mateo 6:33. Mire, es sencillo. Y yo quisiera que usted lo pudiera ver de esta manera. Dios te creó. Y Él no te creó simplemente para existir. Dios te creó y cada uno de nosotros, Dios es bien creativo porque nos hizo a todos diferentes. Y aun cuando nacen gemelos, no son igualitos. No piensan igual, no se comportan igual. Dios nos hizo a todos diferentes y todos tenemos un propósito de existir. Todos tenemos dones y talentos, por eso tenemos que funcionar como un cuerpo. Lo que yo tengo no lo tiene el pastor y lo que tiene el pastor yo no lo tengo. Yo necesito de eso. Lo que tiene Dayan yo no lo tengo. Lo que tiene Yarixa, nosotros, cada uno de ustedes nos complementamos. Dios nos hizo únicos, pero nos hizo únicos con un propósito. Y lo peor que puede pasar en esta vida es que usted viva toda la vida sin saber para qué el Señor lo plantó en esta tierra. Y nunca haya sabido cuál era el plan de Dios. Y ese plan de Dios, su voluntad, por más que usted diga, no se logra vivir en la voluntad de Dios, por más que usted diga, yo voy a orar, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad, yo solo quiero caminar en tu camino, porque usted diga esas palabras. Se logra conociéndolo a Él. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Y para conocerlo a Él, atiéndame bien acá, para conocerlo a Él dio las instrucciones. Buscad primeramente, ¿qué? El reino. Busquen conocer primeramente a Dios, su reino, cómo funciona. Y luego todo lo demás va a venir. Pero adicional a eso, usted sabe cómo se demuestra que usted está caminando y usted está buscando conocer a Dios, en cómo usted maneja el tiempo. Porque el tiempo es lo que Dios te dio para tú administrar la voluntad. O estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad de Dios. El tiempo, por si no lo había pensado, que el pastor ha predicado de eso y yo creo que yo también he predicado del tiempo. El tiempo es la vida que Dios te dio. Tu vida se circunscribe a un tiempo. Tú tienes un tiempo de nacer, todo tiene un tiempo y va a haber el tiempo que ya no vas a estar aquí en la tierra. Porque si hay algo seguro es que todo en algún momento este cuerpo va a dejar de funcionar. Y no puedes vivir con una mentalidad de tierra. Tienes que vivir con una mentalidad de reino. La mentalidad de reino es una mentalidad de eternidad. Entendiendo que tu paso por esta tierra es temporero. Que todo lo que tú logres, alcances aquí, nada de eso te vas a llevar para el cielo. Pero hay una eternidad esperándolos. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Y volviendo a cómo el tiempo refleja cómo yo estoy viviendo, porque eso me dice si yo le estoy dando mi primado de mi tiempo a Dios o no. Comencemos a buscar a Dios. Que en tu primado de tu tiempo tú digas, hoy yo abrí los ojos, hoy yo estoy respirando, tal vez tengo una enfermedad que no la quiero, pero estoy vivo. Tal vez me duele aquí, me duele allá, pero estoy viva. Hay un propósito de Dios que cumplir y todavía Dios me tiene en esta tierra. Y mi primado debe ser dedicado a Él, a conocerlo a Él. Más que conocer su voluntad, conocerlo a Él. Deleitarnos en su presencia, deleitarnos en conocer a Dios, en llenarte de su amor. Ese es el primer paso si quieres vivir en la voluntad de Dios. Es un proceso porque tú sabes qué pasa, que cuando nosotros lo buscamos a Él, ahí es que ocurre el proceso de transformación. Porque como te mostré ahorita, yo vine con esta chaqueta violeta, imagínense que esta es la vieja criatura, pero cuando yo me puse la otra chaqueta, yo tengo ahora una nueva vestimenta, ¿verdad que sí? Si me pongo la fluorescente, tengo una nueva vida. ¿Yo conozco esa nueva vida? ¿Yo conozco cómo se comporta un hijo de Dios? No, necesito conocer a Dios primero.
para que mi mente pueda ser transformada, porque estábamos viviendo bajo un reino y ahora estamos en un nuevo reino. Usted es hija del rey o hijo del rey de reyes y señor de señores. ¿Usted entiende eso? Que usted está bajo un nuevo reino, donde hay unas nuevas reglas, donde ya no hablamos como se hablaba antes, donde comprendemos que hay autoridad y poder en nuestros labios, en nuestras acciones, que ya tú no vives como solo ni sola, el Espíritu Santo habita en ti. Y está ahí para mostrarte toda verdad, para dirigirte en el camino. Entonces, de la única manera que vas a poder vivir en la voluntad de Dios, la clave está en iniciar tus días, en administrar tu tiempo, en buscar primeramente a Dios. Y luego va a comenzar un proceso de transformación, y quiero que busquen este verso, Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Ahí Pablo nos está diciendo cómo nosotros llegamos a vivir en la voluntad de Dios y cómo es la voluntad de Dios. No pierdas de perspectiva que la palabra voluntad es propósito, determinación de Dios, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y lee así, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la forma verdadera de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable, y termina diciendo perfecta. Si es perfecta, ¿qué pasa? No tiene daño, no tiene ruptura, no tiene grietas, es perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es perfecta. Aquí este verso comienza explicándonos cómo es ese proceso, y dice, ¿tú quieres vivir en la voluntad de Dios? No basta solamente con aceptar a Cristo. Él te dio una nueva vida. Hay una nueva vida habitando en ti, aunque tú no la veas. Tu espíritu cobró vida. Pero te está diciendo, ahora necesitamos transformar tu mente. Y esa mente necesita, para poder ser transformada, dice, sacrificar nuestra voluntad. Dice, sacrificar, entregarnos como sacrificio vivo. Es ese sacrificar de tu yo. Y muchas veces tu peor enemigo eres tú mismo, que no estás dispuesto a sacrificar. Que tal vez le estamos pidiendo cosas al Señor y el Señor te está diciendo, mi voluntad es dártela, pero no te lo puedo entregar porque no estás dispuesto a sacrificar. Tal vez conductas, tal vez estilos de vida, cosas tan simples. Estás dispuesto a sacrificar que en vez de prender la televisión, en vez de mirar una red social en la mañana, lo primero que hagas sea venir a mi presencia y estar conmigo. ¿Estás dispuesto a sacrificar el estilo de vida que llevas para vivir mi estilo de vida? Jesucristo tuvo que pagar un precio. La vida se trata de sacrificio. ¿Y por qué tenemos que sacrificar? Porque Dios mismo nos entregó lo que usted ha escuchado, lo que es libre albedrío, que usted decide lo que quería hacer. Pero cuando usted decidió para vivir como hijo de Dios, usted le entregó y le está diciendo, ahora voy a hacer tu voluntad, no la mía. Y eso vuelve sacrificio diario. Y si usted no va a la presencia diariamente, usted no va a poder sacrificar. Hay cosas tan sencillas como, hay cosas que el Señor no nos puede entregar hasta que no sacrifiquemos, y tal vez tú no lo has pensado, perdonar a alguien. Tal vez no te hablas con alguien, algún familiar, algún amigo, whatever, y simplemente perdonar. Porque la voluntad de Dios es que perdonemos, el plan es que perdonemos. Y si no estamos dispuestos a alinearnos, Él no nos puede bendecir. ¿Me estoy explicando? Queremos conocer la voluntad de Dios, queremos vivir la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Sacrificar tiempo en su presencia. Nos va a costar. ¿Sabe qué? Yo meditaba y hablaba con mis hijos hace poco.
estaba compartiendo con una persona que me estaba haciendo un trabajo y estaba hablándome de cómo está su hija que en cuarto año. Y me estaba contando, ¿verdad?, cómo están los padres de los jovencitos que están en cuarto año, cómo se comportan hoy día esta generación y todo lo que estaba pasando. Y yo, mientras él hablaba, yo decía, wow, es una generación que necesita a Cristo, que en lugar de juzgarla, para eso estamos nosotros, los hijos de Dios. Es una generación que vive bajo el materialismo, que todo es marca, que todo es dinero, que yo necesito, que todo es, ¿verdad?, moda, que todo es satisfacción personal, gratificación personal. Mírenme, aquí estoy, aquí existo. Mientras el reino de los cielos es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En nada de eso vas a encontrar la paz. En nada de eso vas a lograr llenar el vacío de tu corazón. Solo el vacío lo puede llenar esa persona de Cristo que vino a morar en ti. ¿Y por qué te digo esto? Porque nos va a costar ir y movernos en este mundo todos los días. ¿Te cuesta? Los que tienen trabajo, donde tienen empleados o estás trabajando con muchas personas diariamente, te va a costar permanecer firme, porque ¿sabes qué? No fuiste llamado a encajar este mundo, fuiste llamado a transformar este mundo. Y la tentación va a estar ahí porque tienes un cuerpo y tu cuerpo va a buscar esa gratificación. Y nos va a costar trabajo permanecer firmes, ir en contra de la corriente. Hay un sacrificio, hay algo que pagar, pero vale la pena pagarlo, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Eso es como tú decir, quiero bajar de peso, siempre me viene esa imagen, quiero bajar de peso, pero no quiero un gimnasio, no quiero estar 15 minutos en una trotadora. Y te frustra. ¿A cuánto me lo ha pasado? Y te frustra cuando fuiste a comprar ropa, o cuando te miraste, o te pesaste, pero hiciste algo. Hay un precio que pagar. Hay que invertir. Así mismo en las cosas de Dios. Así mismo es para vivir en su voluntad. Hay algo que pagar. Romanos 12:2 decía, transformando la mente, transformado mediante la renovación de la mente. Pablo mismo nos estaba diciendo, tú quieres vivir en la voluntad de Dios, necesitas transformar tu mente. Hay estructuras viejas, hay maneras de pensar, hay conductas, hay relaciones que no te van a llevar a vivir en la voluntad de Dios. Y quiero compartirle en 1 de Pedro 4:2-3. Se lo quiero compartir porque me parece que este verso nos pone en contexto a cada uno. Dice, no pasarán, es hablando de personas que ya aceptaron a Cristo, ¿verdad? Y dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que no estarán ansiosos. Si algo te va a poner ansioso, que sea por hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parranda, borrachera, fiestas desenfrenadas, abominables, adoración a ídolos. Te está diciendo, mira, ya tuviste suficiente, ya viviste suficiente eso. Si tú quieres vivir la voluntad de Dios, es hora de que tu mente sea transformada. Es hora de que tú mires para atrás y digas, yo no puedo seguir en esto no me edifica. Cuando tengas que tomar decisiones, ¿qué preguntas tú puedes hacer? ¿Lo que estoy haciendo me acerca a Dios? De lo que conozco de Dios, sé lo que Dios piensa de esto. Si no lo sabes, búscalo en la palabra. ¿Cómo Dios ve esto? Esto daña mi cuerpo, porque mi cuerpo habita el Espíritu Santo. Yo estoy honrando la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando una persona me dice que si beber alcohol, si beber cerveza, si beber licor es malo, la palabra dice no te emborraches. Pero eso que te está metiendo el cuerpo está haciendo daño a tu cuerpo. Le hace daño a tu cuerpo. Tú estás honrando la presencia del Espíritu Santo que está habitando en ti con lo que estás consumiendo. La voluntad de Dios es que todos estemos sanos. La pregunta es, ¿podemos orar por sanidad?
no estamos alimentando adecuadamente para mantener nuestro cuerpo sano. Porque yo puedo orar por sanidad y Dios puede desatar una sanidad. Y usted no sabe cuántas sanidades se pierden. Y no es que Dios no hizo el milagro, Dios hizo el milagro. Pero fue que no la cuidamos, no nos alimentamos correctamente. ¿Me estoy explicando? Vivir en la voluntad de Dios es caminar en obediencia. Es un caminar que es, como decía Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios la va a conocer, pero tiene que estar dispuesto a obedecer. Tiene que estar dispuesto a obedecer. Dios está más interesado en revelarte su voluntad que la que tú puedes anhelarla, porque Él te creó y Él tiene un plan y quiere que tú vivas en ese plan. Al final de Romanos dice, conocerás la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros decidimos conocer a Dios, Dios te lo va a revelar. Y su voluntad es buena, agradable y sobre todo, llévate en letra bold, es perfecta. No hay plan que tú puedas hacer que supere el plan de Dios. El plan de Dios siempre va a ser superior. Por eso yo le digo a la gente, cuando vienen ideas a tu vida, de que Dios quiere hacer esto con mi vida, Dios quiere hacer esto otro, pero parece una locura, pues mira, justamente ese es el plan de Dios. Porque si tú lo puedes hacer en tus manos, tú lo puedes hacer en tu fuerza, pues no sería plan de Dios, porque no le vas a dar la gloria a Él. Y Él es sobrenatural. Y Él te creó para grandes cosas. La palabra dice que iremos de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Ir manifestando su poder aquí en la tierra. La misma palabra dice que la tierra espera por la manifestación de los hijos. Que por medio de nosotros Dios quiere manifestar su poder. ¿Me expliqué? Y que es una vida que da fruto bajo la voluntad de Dios. Una vida, cuando tú vives en la voluntad de Dios, pasa algo maravilloso, que es vivir en cobertura. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos vivir en la cobertura de Dios? Protegidos por Dios. Eso es lo que dice la palabra, que podrán pedir 10,000 a un lado, 20,000 al otro, pero no me tocarán, porque estoy bajo ¿qué? La cobertura de Dios. Imagina, mi amado me llevó el chalequito. ¿Por qué estás en la cobertura de Dios? ¿No te has preguntado? Yo le hago todas esas preguntas al Señor, porque todo tiene un propósito. ¿Por qué el Señor dice que cuando yo camino en su voluntad, es ahí que estoy entonces bajo su cobertura? Usted se puede imaginar una sombrilla. Cuando yo estoy en su voluntad, que para llegar a su voluntad, ¿qué necesité? Total rendición. Como hizo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que aun cuando mi cuerpo me está diciendo, oye, pero eso no es malo, yo quiero hacer eso, y el Señor te dice, no todo lo bueno te conviene. Para los planes que yo tengo contigo, eso a ti no te conviene. Para otros no hay problema, pero para ti eso no te conviene. Porque eso no te va a permanecer en el propósito que tengo para ti. ¿Y por qué el Señor dice que estás bajo su cobertura? ¿Sabes por qué? Porque cuando aceptaste a Cristo, Él puso su Espíritu en ti. Y Él manifiesta a Cristo en ti. Cuando tú estás en su voluntad. Cuando tú comienzas a obedecerle, tú te estás posicionando en la voluntad de Dios. Y es ahí donde estás, ¿qué? Cubierto de su favor, de su gracia. Cuando tú comienzas a obedecer a Dios, ahí es que se comienzan a abrir las ventanas de los cielos. Es ahí donde tú dices, esa puerta yo no la toqué, pero se abrió. Me llegó esto, me llegó lo otro. Cosas por las cuales oraste y no bien dijiste amén y ya el Señor las estaba respondiendo. Eso es caminar en la cobertura de Dios. Y eso viene cuando estamos en su voluntad. Es cuando nosotros lo buscamos en oración, en ayuno. ¿Usted sabe qué pasa? Cuando usted comienza a caminar en la voluntad de Dios, mire lo que pasa en su vida. Llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que yo te puedo hablar, pero solo cuando la experimentes, va a decir, nunca había vivido esto. Aunque haya oposición, tú permaneces en paz. En ese momento, cuando eres transformado, y no solamente tocado, de una experiencia, es cuando ya no andas buscando palabras proféticas, porque el Señor comienza a hablar directamente a tu vida. Que la voluntad de Dios, tú dices, no, yo la busco cada mañana.
Si el Señor me quiere hablar a través de un profeta, bien, pero si no, el Señor me está hablando. Yo tengo una relación con Dios. Él me habla a mí directamente y me muestra el camino. Es cuando eres transformado que vas entonces, tú dices, comienzas a vivir situaciones y ya no reaccionas igual. Tu carácter comienza a ser transformado. Es cuando cada día te pareces más a Cristo. Es cuando comienzas a perdonar y lo haces por adelantado. Que ya no te han ofendido todavía, pero ya tú sabes que esa persona probablemente te va a ofender y ya tú dices, te perdoné ya por adelantado. Ya tienes unos créditos ahí, unos tokens de perdón. Porque es que Cristo está habitando en ti y estás permitiendo que Él se manifieste en ti. Esas son las recompensas o los frutos. Es cuando haces lo correcto, aunque te cueste. Es cuando tienes ese gozo verdadero y es cuando ya servir al Señor no es que lo haces para agradarlo a Él, es que es un estilo de vida. Es que has entendido que esa es la posición de un hijo. Servir a Dios, imitar a Cristo. Amén. Vivir en la voluntad de Dios es cuando decidimos alinear nuestra voluntad para que se haga la vida. De eso se trata. La voluntad de Dios no es una alternativa, es un estilo de vida para un cristiano. ¿Usted quiere vivir como hijo de Dios? Mientras usted tenga un pie en el mundo y uno acá, ¿qué es lo que va a estar habitando? Confusión, tristeza, el gozo no puede habitar, la paz no puede habitar, la claridad mental no puede habitar. Porque cuando usted está en la voluntad de Dios, aunque usted no sepa cuál es el paso que va a dar mañana, usted tiene paz. Porque usted sabe con quién usted va, usted sabe quién está habitando en usted, usted conoce a Dios y usted tiene una relación con el Espíritu Santo. Usted sabe que en el momento preciso Él va a hablar a su corazón la palabra que necesitas escuchar. Amén. Vamos a orar. Hoy quiero invitarte a que decidas vivir la voluntad de Dios. Que recuerdes lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el mundo pueda ver que en lugar de crítica, en lugar de juzgar, el mundo pueda ver que en nosotros está el amor de Cristo. Que el mundo pueda ver la nueva criatura que tú eres. ¿Que va a costar? Sí, nos va a costar, claro que sí. Pero vale la pena, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Él pudo haber dicho perfecta solamente, pero le añadió el adjetivo agradable. Dios quiere que tú disfrutes de vivir, que cada uno de tus días tú lo puedas disfrutar. Que no importa lo que esté pasando en tu vida, tú puedas disfrutar de vivir y compartirles a otros el amor de Dios. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Permite, Señor Dios, que cada uno de mis hermanos puedan vivir anhelando hacer tu voluntad. Que mis hermanos puedan anhelar conocerte cada día más. Que puedan disfrutar de todos los frutos de vivir en tu perfecta y agradable voluntad. Que puedan vivir con sentido de propósito y no de confusión. Que en esta hora, Señor, se puedan centrar en saber que tú habitas en ellos y que tu voluntad es que Cristo pueda ser expresado a través de ellos. Que tú has de revelarle por medio del Espíritu Santo para qué pusiste dones, para qué pusiste los talentos en cada uno de ellos. Te pido que los inundes de paz y los inundes de gozo. En nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Y que a partir de hoy, cuando estés orando, te acuerdes de Jesucristo en el Padre nuestro. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que en mi vida se haga tu voluntad. Que en mi trabajo, que en mis estudios, que en mi lugar donde yo me muevo, se haga tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? No la mía. Amén.